Abrís los ojos en la oscuridad, estás completamente despierto, sin motivo, buscas el teléfono para ver la hora, y son las 3:10 de la mañana, y ahí empieza lo peor, que no es el despertar, es lo que haces a continuación. Calculás cuántas horas te quedan, te dices que tenés que dormirte ya. Empezás a preocuparte por el día siguiente, y cuanto más lo intentás, más despierto estás. Y en algún momento aparece la pregunta de fondo. ¿Me está pasando algo? ¿Es estrés? ¿Es insomnio? ¿Estoy durmiendo mal? Y acá viene el dato que le cambia el marco entero a este video. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, despertarse en el medio de la noche no era un problema, ni un síntoma, ni algo que hubiera que arreglar. Era completamente normal, estaba previsto y tenía nombre propio. La gente no dormía de un tirón, dormía en 2 turnos, se acostaba al caer la noche, dormía unas 4 horas, se despertaba, pasaba 1 o 2 horas despierta haciendo cosas y después volvía a dormir hasta el amanecer. Y esos 2 turnos tenían nombres tan establecidos que aparecen en documentos, en obras literarias y en actas judiciales sin ninguna explicación, porque nadie necesitaba que se los explicaran. Se llamaban el primer sueño y el segundo sueño. Hoy vas a ver quién descubrió esto y cómo, qué hacía la gente en esa vigilia de la madrugada, el experimento que reprodujo el fenómeno en laboratorio, por qué desapareció y qué significa todo esto para vos la próxima vez que abras los ojos a las 3. El responsable de que sepamos todo esto es un historiador llamado Roger Ekirch, de Virginia Tech, en Estados Unidos. Y la historia de cómo lo encontró es tan interesante como el hallazgo. Ekirch no estaba investigando el sueño, estaba investigando la noche, cómo era la vida de la gente cuando caía el sol, antes de que existiera la iluminación artificial. Y en el camino se empezó a topar con referencias que no entendía. Aparecía gente que mencionaba su primer sueño como si fuera evidente. Un texto decía que algo había ocurrido después del primer sueño, otro, que alguien se levantó entre el primer y el segundo sueño. Nadie aclaraba nada, porque para el lector de la época no había nada que aclarar, y entonces se dedicó a buscarlas sistemáticamente. Le llevó 16 años. Terminó reuniendo más de 500 referencias al sueño en 2 partes, sacadas de diarios personales, libros de medicina, obras de teatro, poesía y algo particularmente valioso: actas judiciales. Las actas judiciales son la mejor evidencia posible, y vale explicar por qué. Cuando alguien declara ante un tribunal, describe lo que hizo con el máximo detalle posible y sin adornos literarios. No está construyendo una metáfora. Está diciendo dónde estaba y a qué hora. Y hay un caso que Ekirch encontró de 1697 en un tribunal itinerante de Inglaterra. Una nena de 9 años llamada Jane Roth declaró que su madre se había levantado después de su primer sueño para salir. Una nena de 9 años usando el término sin explicarlo ante un juez. Ese es el tipo de dato que no se puede discutir. No es un poeta usando una figura literaria, es una declaración infantil ante la justicia, en la que el sueño en 2 partes es simplemente cómo funciona la noche. Ekirch publicó este trabajo a comienzos de los años 2000, y después lo desarrolló en un libro sobre la noche en el pasado. Y también encontró la referencia en un lugar que probablemente conozcas. En los cuentos de Canterbury, escritos en el siglo XIV, aparece un personaje que se levanta después de su primer sueño. Si te está gustando el video, suscríbete al canal. Es gratis y ayuda muchísimo a que estas historias lleguen a más gente. Y ahora la pregunta divertida. ¿Qué hacía la gente en esa hora y media de vigilia, en el medio de la noche, sin luz eléctrica y sin nada que mirar? Porque las fuentes también contestan eso, y la respuesta es bastante humana. Rezaban. De hecho, hay manuales devocionales de la época con oraciones específicas pensadas para ese intervalo entre los 2 sueños. Alguien escribió libros de rezos para las 3 de la mañana, porque había un mercado para eso. Charlaban, las parejas conversaban en la oscuridad, y varias fuentes lo mencionan como el mejor momento del día para hablar en serio. Ya descansados del primer sueño, sin nadie más despierto, sin nada que hacer. Tenían sexo. Y esto no es una interpretación moderna. Hay textos médicos de la época que recomendaban explícitamente ese momento, después del primer sueño, como el más propicio para concebir, con el argumento de que ambos estaban descansados. Y hacían tareas: atender el fuego para que no se apagara, revisar los animales, remendar ropa, preparar cerveza. Incluso hay registros de gente que visitaba a los vecinos en el medio de la noche y de otros que aprovechaban esa hora para robar gallinas. Es decir, la madrugada era un espacio de tiempo con usos propios. No era un error del sueño, era una parte de la noche. Pero acá alguien podría decir con razón que todo esto es evidencia histórica y no biológica, que la gente organizaba su noche así por costumbre, no porque el cuerpo humano funcione de esa manera, y esa objeción se puso a prueba en un laboratorio. A comienzos de los años 90, el investigador Thomas Baer, en el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, hizo algo muy simple de entender. Tomó voluntarios y les quitó la luz artificial. Los dejó en oscuridad durante 14 horas por noche, muchas más de las que estamos acostumbrados, durante semanas. Al principio, los voluntarios durmieron mucho, recuperando el sueño atrasado. Pero después de unas semanas, cuando ya estaban descansados, su sueño se reorganizó solo y se partió en 2 bloques, con un periodo de vigilia tranquila en el medio. O sea que no era solo una costumbre cultural.
Dale a un humano moderno noches largas y oscuras durante suficiente tiempo y su sueño tiende a partirse en dos por su cuenta. El patrón histórico y el patrón biológico coinciden. Entonces la pregunta se invierte. Si esto era lo normal, ¿por qué desapareció? Y la respuesta tiene dos partes, y las dos son bastante recientes. La primera es la luz. A partir de finales del siglo XVII empieza a aparecer iluminación en las calles de las ciudades europeas, y después iluminación cada vez mejor en las casas. Y la luz artificial hace dos cosas. Corre la hora de acostarse hacia mucho más tarde, y acorta la noche. Si tu noche pasa de 14 horas de oscuridad a 8, ya no hay espacio para dos sueños con una vigilia en el medio. El sueño se comprime en un solo bloque por pura falta de tiempo. Y la segunda parte es cultural, y es la que más pesa hoy. Apareció la idea de que el tiempo se puede desperdiciar. Con la industrialización, dormir eficientemente pasó a ser una virtud y estar despierto sin producir nada en el medio de la noche pasó de ser normal a ser una falla. Y ahí, en algún momento del siglo XIX, las referencias al primer y al segundo sueño simplemente dejan de aparecer en los textos. No porque alguien las prohibiera, porque la práctica se extinguió y el concepto quedó sin uso. Y ahora volvamos a vos, a las 3:10 de la mañana, mirando el techo. Hay que decir algo con cuidado. Esto no significa que todo despertar nocturno sea inofensivo. El insomnio existe, hay trastornos del sueño reales. Y si te pasa de forma persistente y te afecta el día, eso lo tiene que ver un médico. Nada de este video reemplaza eso, pero sí significa otra cosa, y es bastante liberadora. Si te despertás en el medio de la noche, te quedas un rato tranquilo despierto, y después volvés a dormir, no estás roto. Estás haciendo algo que la humanidad hizo durante siglos y que consideraba parte normal de la noche. Y hay una consecuencia práctica concreta. En muchos casos, el problema real no es el despertar, es la angustia por el despertar. Es mirar el reloj, calcular las horas que quedan y activar un estado de alerta que es exactamente lo contrario de lo que hace falta para dormirse. El consejo que se desprende de esto es casi absurdamente simple, y es el mismo que dan hoy los especialistas en sueño. No mires la hora. Si te despertaste y estás tranquilo, quédate tranquilo. Y si a los 20 minutos seguís despierto, levántate y hace algo aburrido con luz baja, en vez de quedarte en la cama peleando. Porque lo que descubrió E. Kirk, después de 16 años leyendo cómo dormía la gente antes de que existieran las luces, es que la noche continua de 8 horas seguidas que todos damos por sentada no es la forma natural de dormir de nuestra especie. Es simplemente la forma que adoptamos cuando inventamos la luz eléctrica y el reloj de fábrica. Así que la próxima vez que abras los ojos a las 3:10, acordate de que no estás fallando en algo. Estás despierto en un horario en el que, durante la mayor parte de la historia humana, muchísima gente también estaba despierta, rezando, charlando, atendiendo el fuego o simplemente esperando el segundo sueño. Si te sorprendió este video, deja tu like y suscríbete. Y contame en los comentarios si te despertás siempre a la misma hora, porque en mi caso son las 3 y algo, todas las noches, desde siempre.